Hoy es 17 de junio de 2026. Estamos a un poco más de 3 días de la segunda ronda presidencial para escoger nuevo presidente aquí en Colombia. Y lo que sucede en este platanal no deja de asombrarnos. En este país ha sucedido la mayor conversión de una persona en el mundo. En el mundo. Una persona que antes era atea, no creía en Dios. Una persona que detestaba la comida colombiana porque tenía unos platos que eran unos potajes dignos de ser servido en cárceles. Y también una persona que vivía y que nació en un país de cafres desagradecidos. Una persona que públicamente ha hecho estas declaraciones cuando dijo que era ateo, no creía en Dios y que uno por amor hacía estupideces. Y hoy en día es uno de los más fervientes creyentes que tiene la religión, que tiene la iglesia. Inclusive ahora usa cadenitas, usa medallitas, usa escapularios, llora en las iglesias. Yo creo que dentro de poco el señor Chimultrufio de la Esprella puede ser inclusive aspirante a ser papa. Una persona que detestaba los potajes colombianos, como así llamaba algunos de los platos, que qué era eso del ajiaco, como una bandeja paisa, eran comidas para servir en las cárceles. Sin embargo, hoy en campaña se le ve comiendo plácidamente todo lo que detestó hasta hace pocos años. Y es tanta la conversión que él no estaba dispuesto a dejar su vida de rey para venir a servir a un país de cafres desagradecidos como nombró a todos los colombianos sin distingo alguno. Sin embargo, hoy lo hemos convertido en una persona que quiere ser presidente de la nación, que se ha transformado, ha tenido una transformación total y dentro de poco yo creo que será canonizado inclusive. Él dijo que el colombiano era el que hacía decir y hacer cosas ridículas, por no decir la palabra que él dijo, a los políticos y politiqueros. Y hoy está él en ese plan. Pero la conversión no solamente debe verse en él, la conversión también tiene que verse en la mayoría de los colombianos. Bueno, no en la mayoría, en los que están votando por él, porque es que uno no puede creer que haya tanto idiota en este planeta, y menos en este país que se precia de tener, dizque uno de los latinos más avispados y más vivos de este continente. Es increíble que a pesar de todo lo que ha dicho y que son públicas sus declaraciones, la gente cree en él y cree en lo que va a hacer. Es increíble la conversión tanto de uno, que es el señor Chimultrufio La Esprella, y le digo Chimultrufio porque también basta ver sus declaraciones. Ayer dice una cosa, hoy puede decir otra y mañana puede decir otra, porque así como dice una cosa, dice otra. Por eso es el Chimultrufio de La Esprella. Y la gente que no conoce la historia, que no lee, que no analiza, desafortunadamente está condenada a repetir esta historia. Uno cuando habla con personas, inclusive con familiares, se asombra de que se quedaron en el relato, de que se quedaron en lo que dijo este señor y le creen absolutamente todo porque no son capaces de leer y analizar con cabeza fría. ¿Cómo así? Que el señor de la Espriella dijo claramente que el señor Milei era su referente económico y que ya había tirado línea económica, y sin embargo, aún con esa advertencia, la gente no sea capaz de ver lo que está pasando en Argentina. Los pensionados por lo menos están advertidos de lo que van a hacer con ellos este señor Poza de que no es político ni politiquero. Sin embargo, mire con quién está aliado. ¿Quién es su jefe de debate político, por ejemplo? Un politiquero que ha estado siempre en la vida política de este país. ¿Quiénes lo están apoyando dentro de otros? Señores del cambio radical, los señores Char en Barranquilla. Y sin embargo,
no está rodeado de politiqueros ni de políticos. Pregúntense una sola cosa. ¿Cómo es posible que hasta hace prácticamente un año este señor quería seguir viviendo su vida tranquila y que no le interesaba servir en un país de cafres desagradecidos? No distinguió entre los que votaron por él o no, dijo los colombianos. Y sin embargo hay gente que le cree. Definitivamente el colombiano es como el marrano, entre más se quema, más mete el hocico. Vean lo que está pasando en Argentina y él fue claro en su apreciación. Dijo claramente que el señor Milei había tirado ya la línea, la ruta de la economía y que simplemente había que seguirlo, que no había que inventar la rueda. Vaya y miren cómo están los argentinos hoy en día. El señor Milei también acabó con ministerios porque era lo popular, acabó con parte del gobierno ineficiente. Y miren hoy los empleados que eran oficiales, cómo la están pasando. Miren cómo la están pasando los enfermos, tanto por citas como por medicamentos. Mírenla cómo le están pasando los pensionados. Inclusive hay pensionados que han vuelto a trabajar. Hay personas que tienen hasta 3 puestos en Argentina. Nuestro peso es más fuerte que el peso argentino. Tomen nota de todo esto. No me crean. La información está en la red. Búsquenla. Y si estoy mintiendo, escriban todo lo que se les dé la gana. Pero mientras yo tenga razón, ustedes no pueden contradecir los hechos porque dato mata relato. Y desafortunadamente, quien está a favor del señor de la Espriella es porque no ha visto, ni ha analizado, ni ha leído. Ahora también está con el cuento del fracking, dice que es una obra civil, por Dios, esto no es nada de infraestructura. Hay varios, hay varios casos, y en este momento de Argentina, que lo tiene como ejemplo, en el desierto del Neuquén hay un proyecto que se llama Vaca Muerta. La sismicidad ha aumentado, se envenenaron los pozos subterráneos. La gente está yéndose del lugar porque no hay agua, tienen que traerla. La sismicidad aumentó, las casas se están cayendo. ¿Por qué? Por los químicos que se utilizan con el agua a presión para perforar la roca y llegar a los pozos y poder hacer fracking. No, es una minería responsable la que se va a hacer en este país y menos conociendo todo lo que ha pasado, donde se han envenenado pozos de agua en superficie. No, no me imagino cómo será subterráneos. Si no pueden con lo de la superficie, ¿cómo podrán con un pozo subterráneo? Hay otro proyecto en Pensilvania, en Estados Unidos, que tanto lo llaman y tanto dicen que Estados Unidos está haciendo fracking. Se llama DIMOG, la población en Pensilvania. Allá se puede prender el agua que sale de los grifos de agua. Se envenenaron las fuentes de agua. La población es medio desértica y sin embargo la están acabando. La población o el sitio donde se está desarrollando este proyecto es desértico y se está acabando de dañar ese sitio. DIMOC, no se les olvide en Pensilvania, ya que tanto defienden el fracking, a ver si es verdad lo que dicen acerca de este tema. Se va a dañar la biodiversidad y todo por tener unas rentas a corto plazo, porque después cuando se acabe el petróleo, ¿qué vamos a hacer? Y la que la gente no se pone a pensar es que desafortunadamente por las políticas de gobiernos anteriores llevaron a que la minería y sobre todo los recursos no renovables fueran nuestra primera fuente de ingresos. Este gobierno se atrevió a impulsar el campo, a impulsar otras áreas. Y cuando se nos cerraron puertas comerciales, acudimos a nuevas fuentes y eso fue la crítica que le hicieron más macha a este gobierno. El señor de la Espriella, ¿cuál es el interés que tiene en ser gobernante de este país? Estados Unidos no da puntada sin dedal. Hace poco pidió en extradición al señor Saab. ¿Quién era el abogado de este señor? Que era el testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela y que se hizo millonario a punto de robarse plata de los pobres de Venezuela. El señor de la Espriella sabe muchos secretos del señor Saab. Estados Unidos tiene al señor Saab. Y resulta que si llega a ganar el señor de la Espriella, ¿qué país más fácil de manejar? Pues pueden coaccionar a su presidente. No crean que el señor de la Espriella no ha pensado en que a futuro lo pueden llamar y lo pueden, de pronto le pueden dar hasta cárcel. Pero si es presidente de una nación y les hace caso en todo, pues quedará libre de toda posible condena en Estados Unidos.
Hay que pensar en todo. Ahora, lo que en este platanal es chistoso es que los que han sido malandros son los que supuestamente son los rectos, los que van a salvar la nación. Al señor Cepeda le dicen que es heredero de las FARC. No ha habido condena, investigación que haya arrojado resultado alguno a este al respecto. Sin embargo, quien es cuestionado y tiene pasado oscuro, el origen de su fortuna también es oscuro, es el que se atreve a criticar, a calificar a una persona decente. Y todo el mundo lo sigue, o la mayoría de los colombianos, mala prensa que le hacen eco, lo siguen y se quedó en el imaginario que Cepeda era guerrillero o que auspicia y patrocina y soporta la guerrilla, cuando no es así. En este país todo se queda en el dicho y de ahí no se pasa. Claramente lo ha dicho en varias oportunidades con su fórmula vicepresidencial que el señor Petro y el señor Cepeda y su banda de bandidos, valga la redundancia, se han tomado el poder, pero que ellos van a corregir esa situación cuando lleguen al poder. Que ellos van a sacar al país en la debacle que lo han dejado. Y ojo con lo que puede pasar de aquí en adelante. Una vez que ellos suban al poder, van a decir que todo lo que se hizo dejó al país en quiebra y que está mal. Y las garantías y derechos laborales que se volvieron a ganar en esta época se pueden volver a perder. Miren en Argentina lo que está pasando. Claramente Argentina es un ejemplo de lo que puede suceder en Colombia. Miren lo que está pasando en Perú, miren lo que está pasando en Bolivia, en Chile nomás. Fueron advertidos a tiempo. Nosotros estamos advirtiendo a tiempo. Y vuelvo y repito, los pensionados, trabajadores oficiales, la mayoría de los trabajadores emprendedores quedan advertidos de que si el señor de la Esprilla sube, no esperen mayores políticas a favor de ellos. Aquí se llegó a recuperar lo que los empleados habían perdido hace más de 20 años y eso ha costado mucha lucha, mucho esfuerzo. Sin embargo, después de que el señor fórmula vicepresidencial del Chimultrufio de la Esprella dijo que iba a respetar el salario mínimo, estuvo a punto de demandarlo y lo dijo claramente en una declaración pública. Estaba en contra del alza tan desmedida que había sufrido el salario mínimo en este último año sobre todo. Sin embargo, las estadísticas han demostrado que ni las empresas se murieron, ni la gente perdió empleos. Miren lo que pasó en México. Exactamente sucedió lo mismo. Subieron el salario mínimo a un salario, a una suma digna, para una vida digna, y no ha pasado nada. Por el contrario, aumentó el empleo, aumentó el consumo. ¿Y eso en qué beneficia? Pues en que al haber más consumo van a generar más ingresos para los empresarios y ellos, por la demanda que hay, pueden inclusive agrandar el número de sus empleos, de sus empleados. Nos han metido unos paradigmas en la cabeza, nos han metido unas ideas que la gente inclusive se atreve a, sin ser estudiosas ni analíticas ni analistas de unos temas, decir que que la microempresa se va a afectar, que van a haber despidos, que el desempleo y la informalidad se va a disparar. ¿Y qué ha sucedido eso? Absolutamente nada. Por el contrario, la gente tiene más dinero para consumir, para darse pequeños lujos que antes no podía darse. ¿Y eso en qué beneficia? En que al haber más consumo, las empresas van a vender más y van a tener más utilidades, que es la finalidad de todo empresario. El señor José Manuel Restrepo, que se las da de un economista duro, tiene, hay que pedirle varias explicaciones primero que todo. ¿Por qué cuando fue Mincomercio o ministro de Hacienda durante el gobierno Duque no aplicó todo lo que está diciendo hoy en día? ¿Por qué será que todos nuestros politiqueros, cuando están afuera, cuando son aspirantes, cuando son candidatos, se las saben todas? Son los genios, proponen soluciones. Pero cuando están ocupando los puestos son unas huevas y ahí sí no hacen absolutamente nada. El señor Restrepo, todo lo que está predicando ahorita, ¿por qué no lo aplicó cuando era ministro de Hacienda, por ejemplo? Pero hoy sí tiene la fórmula mágica para arreglar la economía de este país. Y de razón que el señor Chimoltrufio de la Espriella no quería ir a los debates solos, solo cuando se enfrentaría en estos debates al señor Cepeda.
Ojalá que la mayoría de gente que se atreve a hablar, a sustentar posiciones cuando no tienen razón, vieran los debates, por ejemplo, que hizo con el señor Sergio Fajardo o o en la entrevista que hicieron hoy en RCN. Cuando hizo el debate con el señor Fajardo, era una dulce hueva. No sabía, tartamudeaba, dudaba con sus apuntes, absolutamente hizo el ridículo, igual que hoy con su fórmula vicepresidencial en RCN, en el noticiero del mediodía. Como un tipo que dice que va a caer el 40% del gobierno, ¿sobre qué estudios hizo ese cálculo? ¿Qué es lo que va a quitar? ¿En qué va a favorecer la economía colombiana? Y hace cuentas alegres, igual que su fórmula vicepresidencial, contando con el dinero de la corrupción como si entraran a gobernar, si ganaran elecciones e inmediatamente acabaran con la corrupción. Están están tomando en cuenta esos billones que se roban en corrupción. Y si la corrupción fuera tan fácil de acabar, ¿por qué no la han acabado en estos días, en todos estos gobiernos? Lo mismo que con los grupos al margen de la ley. Si fuera tan fácil y si la solución fuera dar plomo, ¿por qué nos hemos dado plomo en más de 70 años y no hemos acabado con ese conflicto, por Dios? Y la guerra es muy fácil hacerla cuando ellos no ponen los muertos. Los muertos los ponen nuestras familias. Y en eso también es lo que hay que pensar. A usted se le pueden llevar un hijo o un familiar, un conocido, para que preste servicio y se vaya en la primera línea de combate a hacer una guerra que ha demostrado que se ha perdido. Uno negocia con el enemigo, no con el amigo. Y a eso es lo que se ha dedicado el señor Cepeda. Sin embargo, estos señores lo han dictado, lo han llamado y así quedó en el imaginario de la mayoría de esas personas que es un heredero de las FARC, cuando simplemente él se ha dedicado es a trabajar por el diálogo para que haya una paz, para que no nos sigamos matando, para que no haya más derramamiento de sangre de ningún lado en este pueblo colombiano. Y el señor Restrepo también, cuando fue ministro de Hacienda, pasó un presupuesto en el año 2022 con un artículo que fue un veneno porque permitió regar mermelada para que le aprobaron proyectos al señor Duque. Se hicieron en contratación interadministrativa por valor de 6.5 billones, que mientras la Corte Constitucional eh, estudiaba si era legal o no este artículo, ya se habían ejecutado muchos recursos, tanto así que cuando salió la sentencia de la Corte Constitucional, se dijo que era algo anticonstitucional ese artículo y lo derogó, por supuesto. Además dijo que los contratos que no se habían terminado se debían liquidar y se debían reintegrar los recursos. Entonces, ahora sí viene a dárselas de una persona honesta, cuando no lo fue. Cuando estuvo en el Ministerio de Hacienda, ¿por qué no aplicó todo lo que quiere aplicar hoy en día? Pero como hay pendejos que le creen y como hay pendejos que se comen a entero todo lo que dice el señor de la Espriella, pues por eso es que estamos en los que estamos. Pueden acabar inclusive con los recursos naturales, con el agua que tomamos y es con el auspicio de quien va a votar por ellos. Los personajes que están cuestionados, los personajes que tienen oscuros pasados, los personajes que no son del todo claros en su vida, son los que hoy tienen el dedo acusador y la gente les cree con el eco de los medios de comunicación. Advertidos están todos de lo que puede suceder si este señor llega al poder. Un señor que desconoce el funcionamiento del Estado y que en aras de ganar votos dice unas cosas y al otro día cuando se da cuenta tal vez el vicepresidente lo pone a reflexionar y se da cuenta de que ha hecho cosas falsas, sale a decir, no, yo nunca he hecho eso, cuando está grabado. Advertidos están todos. Los intereses del país con este señor van a quedar en segunda instancia porque una vez que esté en el gobierno, Estados Unidos lo va a apretar. Y solamente pónganse a pensar en lo siguiente. Hay un número 82 que ha sido muy famoso en los últimos años. El número 82 dio muchas licencias para explotación mineroenergética. Estuvo
a favor de las bases americanas en el país, hizo otras embarraditas u otras cosas que no le gustaron del todo al pueblo colombiano, y sin embargo, estando en esa lista con el número 82, el gobierno de Estados Unidos no lo ha molestado, cuando aquí en Colombia ya hubo una condena del hermano por paramilitarismo. Piensen en eso nomás. ¿Será que esa es la licencia que quiere el señor de la Espriella en caso de que el señor Saab confiese algo? ¿Que él pueda quedar inmune a costa de los intereses de la nación? Todos están advertidos de lo que puede pasar. Ya ustedes, si no quieren analizar, leer y estudiar todo lo que les he dicho. Ahí se los dejo. Y como dice el señor Ariel Ávila, busquen que en internet está. Todos queremos lo mejor para el país. Uno es libre de votar por quien quiera, pero ojalá que el voto sea estudiado, que el voto sea conciencia y tomado con pleno conocimiento de lo que han sido los señores que están en la disputa de la presidencia de Colombia. Por favor, voten por el que más le conviene al país y voten informados, no voten con las vísceras ni con la ira. Lean que hoy es muy fácil en internet encontrar todos estos temas. Nosotros simplemente cumplimos con dar unas pinceladas para que la gente vote ilustrada. Al que quiera escuchar, listo. Y al que no, el día de mañana, que no venga a llorar porque no supieron votar.